Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Federico Montero, soy director del Observatorio del Sur Global de Argentina. Bueno, en la Argentina estamos conmovidos por las últimas noticias, hechos que han acontecido de persecución política sobre Cristina Fernández de Kirchner, quien es actualmente vicepresidenta de la Argentina y aparte la principal líder política de nuestro país. Esto no es nuevo, lo que se ha sucedido en los últimos días es que se ha dado a conocer una sentencia condenatoria sobre Cristina Fernández de Kirchner que la inhabilita para ejercer cualquier tipo de cargo público o político en el futuro, es decir, una proscripción política sobre la principal líder de nuestro país. Eso se inscribe en una práctica que, como bien se mencionaba anteriormente, se ha denominado lawfare, guerra jurídica, que tiene que ver con sancionar a los líderes populares para impedirles la participación política. Pero si uno examina por qué sucede eso y cómo sucede eso, va mucho más allá de un fenómeno jurídico y tiene que ver con un entramado político de un conjunto de actores que son el poder real, muchas veces sustraídos del juego democrático, que articulan estrategias para evitar el avance de la democratización en distintos planos. En este caso, los actores centrales de esta estrategia han sido, por un lado, el Poder Judicial o sectores del Poder Judicial, el poder mediático, los servicios de inteligencia, terminales políticas de algunos partidos de la derecha que han ido construyendo una red de articulaciones que han, por un lado, instalado la demonización, estigmatización de los líderes populares, instalado una narrativa por la cual los procesos de cambio en realidad se tratan de una gran mentira, de una gran confabulación para cometer actos de corrupción en vez de tratarse de procesos de democratización y de redistribución de la riqueza. Luego, sobre esa demonización, sobre esa estigmatización mediática, se construye una causa judicial. Esa causa judicial es llevada adelante por fuera de todos los procedimientos establecidos por el debido proceso, forzando las propias reglas jurídicas, para construir una sentencia que lo que hace es ratificar todos esos preconceptos que se habían construido en el espacio público y de esta manera lograr alejar a los líderes de sus bases sociales e impedirles participar de la vida política. De esta forma lo que se hace es impedir que las perspectivas de cambio, que los procesos de cambio puedan contar con sus líderes para ejercer el poder. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner se han cumplido todos estos pasos a partir de una estrategia que lleva muchos años. Desde que ella asumió como presidenta comenzaron a instalarse estas acusaciones además de corte machista contra la figura de ella por el hecho de ser mujer, acusaciones de corrupción que no se sostienen políticamente, persecuciones políticas, con el agravante de que estos discursos de odio que van sembrando como parte de esta narrativa han llevado a un atentado contra su vida. El 1 de septiembre último, toda esta discusión que más o menos nos habíamos mal acostumbrado, cambió de fase al incitar a un sector, a un grupo, a organizarse para accionar contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, donde una persona gatilló 2 veces sobre la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. La bala de la recámara no salió, pero eso indica cómo estos discursos, este lawfare, tiene un impacto real sobre sectores que construyen este discurso de odio y que quedan instalados en la sociedad. Hay que destacar también que estas estrategias de discursos de odio no son expresiones aisladas de lobos solitarios o locos sueltos que un día por un problema de salud mental se activan y van sobre los líderes populares, sino que son activados producto de esta sostenida y sistemática demonización de los líderes populares, pero que además operativamente, para poder desplegar sus actividades, estos grupos de odio, reciben financiamiento de empresas muchas veces ligadas a los grupos poderosos que tienen terminales políticas con los partidos de la derecha. Es decir, forman parte de todo este entramado que yo describía anteriormente, que se constituye en lo que denominamos como lawfare. Es decir, una asociación, como lo ha denominado Cristina, una asociación paraestatal, mafiosa,
que quiere romper con el pacto democrático, que en la Argentina llevamos 40 años de democracia, es el periodo de mayor vigencia de la democracia en nuestro país después de lo que fue la última dictadura cívico-militar que llevó adelante un plan de terrorismo de Estado, con lo cual es un retroceso en términos históricos también, no solamente en términos de persecución política sobre un liderazgo, sino que es un retroceso en términos históricos para nuestra democracia. Lo que se ha verificado, si lo analizamos más históricamente, es que la relación con la política del imperialismo norteamericano siempre estuvo articulada con la voluntad de impedir el avance de los procesos populares en nuestro país. Por lo menos en la Argentina ha sido así. El peronismo como movimiento histórico ha sufrido permanentemente este tipo de ataques, proscripciones, golpes de Estado. En el caso de Lawfare lo que vemos es que ha habido desde comienzos del siglo XXI, que en realidad es una política que el Departamento de Estado ya había definido décadas atrás, de formar a los jueces con una determinada orientación, con una determinada mirada. Así como en su momento la Escuela de las Américas fue la que instaló una doctrina dentro de las Fuerzas Armadas del Cono Sur fundamentalmente, que tenía que ver en los 70 en el marco de la Guerra Fría, que la doctrina de las Fuerzas Armadas de nuestros países incorporara el elemento del enemigo interno, la frontera interna, la disputa ideológica como parte de algo que tenían que resolver las Fuerzas Armadas, y eso permitió la coordinación en lo que se denominó el Plan Cóndor de todo el terrorismo de Estado en distintos países del Cono Sur, Chile, en Brasil, Argentina, para llevar adelante este terrorismo de Estado. La doctrina de formar a los jueces con la idea del combate a la corrupción como una forma de limitar el avance de los procesos populares, también ha tenido en Estados Unidos un foco muy importante para irradiar este modelo de acción de los jueces. Y esto lo vimos muy claramente, por ejemplo, en lo que fueron la figura del juez Moro en Brasil, que también fue formado en esa escuela con una terminal muy fuerte en Estados Unidos, que los jueces tenían que reemplazar la acción política que no llevaban adelante las fuerzas en la disputa política democrática, y que los jueces podían limitar eso aún haciendo un uso creativo de la jurisprudencia sin sostenerse en las reglas de juego establecidas, sino que eran una figura que podían, digamos, establecer una especie de estado de excepción, suspender la vigencia de la regla para justificar coartar el avance de estas fuerzas populares que desde la perspectiva jurídica que ellos plantean son las que ponen en riesgo la democracia. Entonces, en figuras como el juez Moro, en la Argentina en su momento fue el juez Claudio Bonadío y otras figuras que son propias de lo que se dio a conocer como Lawfare, tenemos ahí muy claramente la influencia político-ideológica de una escuela de la jurisprudencia que tiene sede en Estados Unidos, que es la que posibilita la argumentación técnico-jurídica. Y luego está el contexto político. Esto se vio muy claramente, sobre todo dentro de lo que fue la administración de Donald Trump, que llevó adelante una política explícita y deliberada para empoderar a estos sectores de esta derecha más reaccionaria y construir articulaciones de carácter regional para ir contra ciertos procesos políticos. De la mano de Donald Trump, en el Cono Sur tuvimos el armado de lo que se llamó el Grupo de Lima, que fue un grupo de articulación política para ir contra Venezuela. Tuvimos la política de destruir los espacios de articulación autónoma que habíamos construido, como por ejemplo la UNASUR, debilitar el Mercosur. Esta política que llevó adelante fundamentalmente la administración Donald Trump todavía tiene su inercia, todavía tiene su forma de seguir permeando en instancias como la OEA que vos mencionabas anteriormente, que tuvo un rol clave en lo que fue el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, que tuvo un rol clave, como bien vos decís, en Perú, que tiene un rol claramente injerencista, producto también del debilitamiento de lo que fue la CELAC. Por eso es importante que desde la asunción de López Obrador en México, en consonancia con Alberto y Cristina Fernández de Kirchner, se recuperara la CELAC. Bueno, el desafío es cómo institucionalizar eso para adelante para frenar esta influencia que sobre los actores que vetan la democracia, que son los jueces, que son las grandes empresas, que son los grandes medios, desde la coordinación política se puede revertir esto. Los gobiernos progresistas lo primero que tienen que hacer es ejercer el poder, porque no hay que perder de vista que las democracias están atravesadas por conflictos que son conflictos de intereses, conflictos de representación, conflictos por la ampliación del acceso
a ciertas resortes en este ejercicio del poder. Entonces, lo que uno no puede hacer cuando se presenta a las elecciones y hay una promesa electoral de reformas es no intentar avanzar en ese sentido. Porque lo que suele suceder es que se produce una frustración, sino en la propia base social, cuando no se avanza en el sentido de lo que son no solamente la promesa electoral, sino las necesidades objetivas del proceso político para sostenerse. Porque estamos en un momento de una disputa política hegemónica en la región, hay una disputa por la hegemonía en cada uno de nuestros países y de carácter regional, donde si uno no avanza, no es que el partido queda empatado, o sea, esto es un ida y vuelta, donde uno no avanza, avanza el otro sector. Entonces, lo primero es usar todos los resortes institucionales existentes para plantear la necesidad de estas reformas. Por otro lado, tratar de construir alianzas con otros sectores políticos que ven, quizás no comparten 100% la agenda de los gobiernos populares, pero sí ven la necesidad de que la política como tal tenga una autonomía respecto de estas fuerzas económicas, respecto de estas fuerzas judiciales, respecto de estas fuerzas mediáticas, porque hoy van sobre los gobiernos populares, pero el día de mañana ellos mismos como proyecto político van a estar disciplinados también por este mismo dispositivo, porque este dispositivo es un dispositivo de disciplinamiento de la política en general. Y el otro aspecto importante a considerar es que la política no se puede agotar en lo institucional. Los procesos populares necesitan de la movilización, necesitan de la activación de los sindicatos, de los movimientos sociales, de los distintos actores no institucionales para poder generar las condiciones que permitan este avance. Si nosotros no combinamos esta definición política estratégica, esta articulación en términos institucionales y la dinámica de la movilización, es muy difícil que podamos producir las transformaciones. También puede suceder que aún activando todos estos resortes, esas transformaciones quizás no se resuelvan o no se produzcan en el sentido más profundo que uno desearía, pero la propia disposición a dar la pelea genera también un efecto pedagógico sobre el conjunto de la población y sobre los sectores políticos que marcan los contornos de la pelea que hay que dar, si no el poder queda ocultado, el poder queda detrás de un velo de sombra. Entonces, incluso las peleas que a veces no se logran ganar son peleas que hay que dar porque tienen una función pedagógica sobre el conjunto de la sociedad, revelan cuáles son los límites que tienen los procesos populares y ayudan a entender para la próxima pelea por dónde hay que encararlo mejor. Y esto también es una enseñanza que nos dejan todos estos procesos, que las peleas hay que darlas porque estamos obligados en esta disputa, pero además porque tienen una función pedagógica para el conjunto de la sociedad. Cristina está, por lo que ella represente, por lo que ella ha hecho por el pueblo argentino, ya está en un lugar en la historia que ningún juez de poca monta, ninguna operación del lawfare, ninguna trapisonda como la que se quiere construir le va a quitar el lugar que ella ocupa en la historia, producto de lo que ha hecho y de lo que representa para millones de argentinos. Así como en su momento distintos líderes políticos fueron acusados por jueces de poca monta, si uno lo mira en la perspectiva histórica, eso no es lo que se recuerda para las grandes mayorías, sino que lo que se recuerda y lo que queda, y por eso quedan instalados como parte de la identidad del pueblo argentino, a partir de lo que han hecho. Entonces ella en algún sentido no puede ser tocada por toda esta situación. Pero en términos concretos sí hay una voluntad de sustraerla del juego político, porque yo decía antes que había una disputa hegemónica. Esa disputa hegemónica tiene que ver con que en las actuales condiciones, para ejercer el dominio de los sectores dominantes en nuestros países, necesitan construir una gobernabilidad y necesitan que esa gobernabilidad suponga un sistema político domesticado, donde pueda haber una democracia formal, donde se alteren en el ejercicio del gobierno distintos partidos, que suponga una normalización del personal político permanente, pero que también tenga la garantía de que sea quien sea el que el gobierne, los intereses estratégicos de esos grupos económicos no van a ser afectados. Ese es el plan de gobernabilidad que existió en la Argentina durante muchos años, durante la década del neoliberalismo, que existió acá en México también cuando se construyó el llamado Pacto por México, donde los distintos grupos políticos tenían un pacto y ese pacto era un pacto de no cambiar las reglas de juego.
El obstáculo para que eso se construya en la Argentina está representado por Cristina Fernández de Kirchner. Por ella individualmente, pero también por lo que ella representa, por la fuerza que despliega, por las ideas que ella ha convocado, pero también por la experiencia reciente de que en su gobierno se pudieron transformar muchas cosas y se dieron algunas peleas que indicaban por dónde tenían que continuar. Por eso ellos necesitan quitar a Cristina del escenario político para construir un marco de gobernabilidad que tiene que ver con lo que ella ha denominado este pacto mafioso, este pacto de un Estado paralelo que limita las posibilidades de la democracia en la Argentina. En ese sentido, el rol que tiene Cristina es convocar a no rebelarse frente a eso, y en su discurso luego de la sentencia ella dijo claramente: yo no voy a ser una marioneta del poder real, no voy a ser una mascota del poder real. Y me parece que en ese gesto de rebelarse frente a esta propuesta medio mafiosa, medio de comprarte, medio de chantajearte, medio de quebrarte, medio de amenazarte con que no cumplís que vas a ir a la cárcel vos y tu familia, en ese gesto de rebelarse frente a ese intento de normalizar a nuestros países en una situación de total dependencia, es donde se inscribe lo que representa a Cristina Fernández de Kirchner. Ella ha dicho que no va a renunciar a eso, es un gesto de insubordinación frente al poder. ¿Cuál va a ser la táctica concreta? ¿Cuál va a ser los movimientos que ella va a llevar adelante? Bueno, solo lo sabe ella, estamos en una manera muy reciente, pero hay que destacar que en el contexto en donde se dio a conocer esta sentencia, también se dieron a conocer de manera pública filtraciones de cómo los jueces coordinaban entre ellos para evitar ser juzgados. O sea, todo esto que denominamos lawfare no es simplemente un relato que nosotros inventamos o que intuimos, sino que claramente a través de las filtraciones que se han dado a conocer, estaban ahí en el chat de Telegram conversando el juez con el miembro del Servicio de Inteligencia, con el ministro de Seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que responde a Mauricio Macri. O sea, eso está a la vista de todos. Y también está a la vista de todos cómo Cristina ha sido condenada. Creo que eso nos devuelve una responsabilidad a todos los que somos militantes políticos de hacernos cargo de lo que nos toca a nosotros y no solamente pedirle todo que lo resuelvan nuestros líderes. Ahí están nuestros líderes. Cristina ha dado su vida para la política, pero me parece que en el discurso de ella, en esta insubordinación que ella plantea, también nos devuelve a nosotros la pregunta de, bueno, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer en el lugar que le queda. Y eso también es como devolverle una parte de la responsabilidad al movimiento político, al movimiento popular, de, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros con esto? Perón, que es el presidente Perón, que fue el líder histórico del peronismo, tenía una frase que es que cada uno de los militantes lleva en su mochila el bastón de mariscal, ¿sí? Y que lo tiene que sacar para hacerse cargo de lo que le toca en su momento, en un momento histórico dado. Y creo que en este momento hay una convocatoria muy fuerte de que los distintos sectores de los movimientos populares, de los sindicatos, de las fuerzas sociales, se hagan cargo también de cómo van a lidiar y cómo van a dar una respuesta popular que excede largamente a la figura de Cristina, pero que está habilitada por la existencia de Cristina, frente a este intento de subordinar a la democracia en un lugar de imposibilidad de cualquier transformación que represente finalmente una mejora para las grandes mayorías de nuestros pueblos.